Es una lista vomitiva, es una lista denigrante. Quizás algunos de ellos, y no pongo en duda sus trayectorias, sus títulos, sus blasones, como dicen por ahí, sus conocimientos, pero la verdad es que son una vergüenza nacional. En teoría, todos hemos necesitado de una persona pensante. Los gobiernos también, y no es una situación actual, ha sido durante toda la historia. Y a lo largo de este tiempo, pues se les ha llamado colaboradores, asesores, intelectuales, académicos, bueno, muchos nombres. Por ejemplo, no me gusta ir tan hasta atrás, pero Benito Juárez armó sus reformas gracias a un grupo de intelectuales, gracias a un grupo de pensantes llamados liberales. De ahí vienen los conservadores y los liberales, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás el tema haya estado un poco más fuerte, ya más para acá, en la época de Salinas, cuando había un grupo de personajes ligados con la llamada intelectualidad mexicana, que vayan ustedes a saber qué demonios es, que estaban ligados directa o indirectamente a pues lo que hacía o lo que pensaba el presidente. No sé cómo sean esas reuniones, no tengo la más ligera idea, ni tampoco es algo para espantarse ni algo nuevo. A final de cuentas, durante muchos años del priismo, digamos de los 60, de los años 50 y tantos, 60 y tantos y 70 y tantos, se atrapaba, se engatusaba a esos intelectuales dándoles títulos nobiliarios, que eran las famosas embajadas. Recuerden que Carlos Fuentes fue embajador, recuerden que Octavio Paz fue embajador, y muchos otros más que recordaremos en el paso del tiempo. Esta costumbrita de tener a intelectuales en la nómina no es nueva, y ahora pues muchos de estos intelectuales han defendido una causa, como se quiera llamar esa causa, y pues la verdad es que llama la atención algunos de estos nombres, por no decir que todos estos nombres, que es gente pues que tiene una trayectoria. Por ejemplo, Héctor Aguilar Camín, José Antonio Aguilar Rivera, Baranda, Roger Bartra, que pues era de los que yo tenía más o menos en un buen nivel, Agustín Basabe, que fue un fracaso en el PRD, no sé por qué está en esta lista de intelectuales o pensantes, o no sé cómo calificarla. Por ejemplo, está Jorge G. Castañeda, que fue un fracaso como director como encargado de Relaciones Exteriores. Christopher Domínguez, que pues era un buen analista en sus buenos tiempos, creo que estuvo envuelta con Octavio Paz. Julio Frenk, que pues nos decían que era una eminencia. Voy a hacer una pausa con Julio Frenk. Él fue el que recibió el documento que mandó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, advirtiendo que era necesario invertir en la salud pública porque se venía una epidemia de grandes dimensiones. Eso fue en el año, pues le tocó a él, no sé si 2004, 2005, pero él era secretario de salud de Fox. Miren, por ejemplo, para no irnos ya tan lejos, porque sería cuestión de mencionarlos,
Julio Frenk trabajó en el gobierno con Fox, Jorge G. Castañeda trabajó en el gobierno con Fox y no hicieron algún cambio radical. Porque uno puede decir, bueno, pues es que el presidente no se dejaba. Yo tengo la impresión de que Fox particularmente, pues era quizás el personaje más manipulable en la historia de la presidencia reciente. Lo manipulaba Marta Sagún y lo manipulaban todos, ¿no? Bueno, hay más nombres: Enrique Krause, que no podía faltar, él está en todos lados, Soledad Loaesa, María Marván, que también la tenía yo más o menos ubicada como alguien inteligente, Ángeles Mastretta, que también estaba en esta lista, Beatriz Pajés, ella es la encargada de la revista Siempre, Ricardo Pascó Piers, Reyes Heroles, que bueno, pues ha heredado su papá, que era él era un pensador, más allá de que era un priista, Macario Esquetino, que también pues tenía, Guillermo Sheridan, Javier Sicilia, que pues es un gran poeta y perdió piso, José Woldenberg, que de alguna manera fue de los promotores del cambio del IFE y que tenía una buena imagen, lo mismo que Gabriel Said, que pues a muchos de ellos en su momento pude entrevistarlos, y yo en algún momento de la vida los consideré como estos senadores en la época de los romanos, que eran originalmente eso, senadores que formaban parte de del grupo pensante, ¿no? Los romanos tenían a los senadores como una especie como de gente muy intelectual, muy preparada, muy sofisticada en términos de lo que quieran, y esta gente se dedicaba a pensar, hasta que, bueno, pues como siempre, la corrupción. Muchos de ellos le deben, obviamente esta cosa fue publicada por Coparmex, y ya con eso sería más que suficiente para decir que es una porquería. 30 intelectuales critican al presidente y su coalición, polarizan a la sociedad en bandos artificiales, desacreditan a órganos especializados y atacan toda expresión distinta. Es imperativo recuperar el pluralismo político y equilibrio de poderes de la democracia constitucional. Al grupo de López Obrador le hacen falta, en el buen sentido del término, algunos de estos pensantes. Y pudiéramos decir que en algún momento dado, aquí, criticando quizás no a López Obrador, sino quizás en lugar de López Obrador, Peña Nieto, a lo mejor en este listado, en estos que firman, a lo mejor hubiéramos encontrado a San Juana Martínez o a Genaro Villamil, al mismo John Ackerman como académico. Sí hay varios personajes pues que podríamos decir de la intelectualidad mexicana que forman parte del grupo de López Obrador, pero me da la impresión que, miren, una de las cosas que yo puedo criticar de todo esto, más allá de la intención, la intención a lo mejor es, dice, de continuar con este camino al presidente y la coalición que lo apoya harán retroceder los avances democráticos que consumieron años de lucha a la sociedad mexicana. Hay como una impresión de que todos estos órganos independientes, como el INE, ya que estamos viendo aquí a Lorenzo Córdoba, da la impresión de que algunos de esos órganos sirvieron, pero lo peor del caso es que muchos de ellos
formaron parte de gobiernos como Héctor Aguilar Camín con Salinas, a lo mejor no en la nómina, pero sí en el hecho. Pero Jorge Castañeda y Julio Ferenc sí formaron parte de gabinetes y no pudieron hacer ningún cambio. A lo mejor con hacer pequeños cambios era más que suficiente. Así que con todo respeto que no me merecen todos esos firmantes que me tienen hasta la M, hasta la madre, para que me entiendan.